La escultura románica está llena de escenas sorprendentes, inspiradas en temas bíblicos, en mitos grecolatinos, germánicos, célticos y de origen oriental, cuyo significado en muchos casos es difícil de averiguar, al igual que su finalidad en el contexto de un templo cristiano. Las imágenes de las esculturas pétreas se reinterpretan como propias de la fe cristiana, aunque en realidad no toda la información que transmiten es claramente cristiana. Hay muchas esculturas que se prestan a diversas interpretaciones, pues mientras unas reproducen episodios del Nuevo y del Antiguo Testamento, otras muestran escenas cotidianas o mitos paganos, e incluso simplemente figuras de animales, algunos fabulosos y otros, como el toro, se representan con gran realismo. A veces no resulta nada fácil averiguar el verdadero significado de una determinada imagen religiosa, incluso si ésta es decorativa, ya sea en un contexto cristiano o de otra religión, sobre todo si no conocemos bien las creencias de sus fieles devotos. Por eso, el significado y la finalidad del toro en un templo románico no es fácil de entender, porque sabemos que este bóvido es un animal que aparece también en la iconografía de otros estilos artísticos y en culturas no cristianizadas. Incluso su representación en una iglesia puede ser contemplada por el pueblo con una mirada diferente a la del clero, o también contradecirse con la visión particular que tiene el escultor, al que se le encargó que la esculpiera para la iglesia románica de su aldea, que probablemente sería un artesano local en cuya mente perviviría la visión tradicional de la figura del toro, que aunque lo representa en un templo cristiano, su pensamiento lo contempla con la mirada ancestral de sus creencias tradicionales. Esta posibilidad es la que pudo influir en los artistas locales que labraron imágenes de toros en las iglesias románicas de la península ibérica, pues en sus mentes pervivían antiguas creencias sobre el toro. En las figuras de muchos canecillos de las iglesias románicas gallegas se ve la influencia del arte popular, heredero de la cultura de los castros, sobre todo en las representaciones de cabezas humanas y en algunos ejemplos de decoración geométrica, mientras que la representación de figuras de animales son un reflejo de la vida tradicional. Es de resaltar que en Galicia nunca se ha contemplado al toro o al buey con una visión negativa, ni tampoco se le han atribuido características demoníacas, como han querido ver algunos autores en sus interpretaciones de las fiestas, en las que se hacía correr a un bóvido por las calles del pueblo, en las celebraciones del Corpus Christi, en Galicia y en otros lugares. Sus intentos de demonización surgieron en ambientes muy reducidos de la Iglesia, con fines evangelizadores y también aludiendo al aspecto cruel y peligroso que tienen
esas tradiciones. Pero no era así como las veía el pueblo, más preocupado por los beneficios que esperaba obtener con las virtudes que le atribuía al toro, que por la figura del diablo, al que no consideraba dotado de la capacidad reproductora del toro, tan estrechamente vinculado con la vida. El aspecto generativo del toro era fundamental en la economía de las comunidades campesinas, y esta realidad la percibían los artesanos locales que trabajaban en la construcción de las iglesias románicas, esculpiendo escenas e imágenes que, aunque no siempre entendían su significado canónico, se adaptaban también a sus creencias tradicionales, de las que era consciente la Iglesia, que desde los primeros tiempos de su historia venía intentando cristianizar. Pues viendo el profundo arraigo que tenía el toro en las comunidades agrícolas y pastoriles, decidió dotarlo de atributos cristianos, adaptándolo a sus dogmas para que todos reconocieran que él, a la figura de Cristo y su ejemplo de vida eterna, como testimonio del proceso de asimilación progresiva que siguió la Iglesia para cristianizar las creencias y tradiciones del pueblo. Recordemos que ya en el siglo II, Tertuliano había recomendado que la imagen pagana del toro se adaptara a la figura de Cristo. Los juegos con toros fueron una práctica habitual en la sociedad medieval española, si bien su estructura estamental condicionaba su disfrute. Para los nobles eran un elemento más de su adiestramiento guerrero, motivo por el cual practicaban el toreo a caballo, mientras que para el resto del pueblo correr toros por las calles hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se les daba muerte, suponía todo un regocijo. En la Edad Moderna, la fiesta de los toros se extendió hasta tal punto que puede decirse que cualquier localidad, por pequeña que fuera, celebraba al menos una fiesta de toros al año. Todos los acontecimientos civiles y religiosos, canonizaciones, proclamaciones reales, festividades patronales, se celebraban con toros. Tan importante fue este divertimento que desde muy pronto se convirtió en un negocio lucrativo, no solo para ganaderos, lidiadores, asentistas y apoderados, sino también para concejos, hermandades e incluso hospitales que las utilizaban para recaudar fondos. En los próximos capítulos también hablaremos de la fiesta de los toros en su doble dimensión, la del ocio y la del negocio.